6 de la mañana con 31 minutos, 6:31 de este lunes 3 de agosto del año 2020. Para quienes conformamos el equipo de Radio Atalaya 680 AM, es un placer estar junto a ustedes iniciando esta semana y poder compartir, por supuesto, lo principal de la información del país y todo el mundo y analizarla, compartir también la opinión en su programa Sin Amarres. Gracias por permitirnos estar junto a ustedes y también lo hacemos a través de las redes sociales, por supuesto a través de nuestro enlace en Facebook, programa Sin Amarres, donde usted puede escuchar la retransmisión de este y todos los programas. 6:32, queremos también saludar a esta hora a nuestro compañero Carlos Pacheco en la sala de controles y está con nosotros conectado también el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda, a quienes vamos a saludar a continuación. Licenciado, muy buenos días. Iniciamos con su saludo. Buenos días, Teresa. Buenos días a Stalin Poveda y también saludamos a Carlos Julio Pacheco, que está en los controles. Y en primera línea, como siempre, vamos a saludar a nuestra amable audiencia, la que ya nos sintoniza a esta hora de la mañana en Guayaquil, en el Ecuador y en todo el mundo. Como siempre, a todos los que escuchan este programa, gracias por estar en la sintonía de Atalaya. Reciban, como siempre, de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, en este momento también el abrazo va para el sociólogo Stalin Poveda Granoble, quien ya está conectado con nosotros. Muy buenos días, sociólogo. Buenos días, ecuatorianos. Teresa, es un placer saludarlo. Alcides Montilla, ¿cómo está usted? Carlitos Pacheco. Esta semana, al inicio, tenemos una agenda noticiosa muy importante. Y la pregunta es, para luego pasar a analizar cada uno de estos temas, ¿quién pone la agenda para el debate en el país? Es una interrogante que la vamos a contestar, que la vamos a analizar con ustedes en sintonía de este programa y con nuestros compañeros el día de hoy en esta mesa de diálogo. Mientras tanto, vamos a verificar esta agenda en función de los titulares que hoy aparecen en las primeras planas de los medios de circulación impreso a nivel nacional. Teresa. Claro que sí, vamos a iniciar con la lectura de diario El Universo en su portada impresa de hoy, lunes 3 de agosto. Su titular principal nos dice: en México y Panamá se estudian las decisiones de Guayaquil sobre el COVID-19. En Nuevo León, estado mexicano cuya capital es Monterrey, está por aplicarse un modelo similar al que aplicó Guayaquil frente a la pandemia. No es una guerra ganada, advierte la alcaldesa Cintia Viteri frente a la posibilidad de relajarse. Vamos a estar compartiendo con ustedes detalles de este pronunciamiento. Por otro lado, 3 cantones del país no tienen casos de coronavirus. Chillá en El Oro, Zumba en Zamora Chinchipe y Quilanga en Loja no registran ningún caso de contagios. Ecuador tiene 224 cantones y solo en 3 de ellos, en los que nombramos, no se ha detectado ninguno de los casos del COVID-19. Vamos a otros temas. Tenedores de deuda votan por propuesta. Hoy deciden si aceptan los términos que planteó el Ecuador. Los resultados se esperan para este miércoles, día clave para la economía nacional. Por otro lado, fallo revierte suspensión a movimientos. Juez dejó sin efecto fallo contra Justicia Social, Fuerza Compromiso Social, Libertades Pueblo y Juntos Podemos. En otros temas, unas 70 naves de la Armada cuidan el mar. Comandante de la entidad explica control ecuatoriano ante amenazas externas. Y así también nos dice Diario El Universo: vuelven vuelos turísticos hacia Galápagos. Hoy se reactivan con reglas y luego de más de 4 meses los vuelos comerciales. Y finalmente nos dice: la Junta de Beneficencia pide pago de deuda al Estado por $100 millones. La entidad que en Guayaquil asume la atención clave en la salud está golpeada por los efectos de la pandemia. Su nueva directiva habla de repotenciar sus servicios. Vamos ahora a la lectura, en la portada impresa también de diario El Comercio, que se edita en la capital. Un día clave, dice, para bonos. Los atrasos se acumulan. Hoy vence el plazo para que los bonistas voten por la propuesta para reestructurar la deuda. Pagos pendientes del fisco suman $3.677 millones hasta el mes de julio.
Y en la foto principal de este diario recoge como varios turistas han visitado el fin de semana las playas del país. Y a propósito, el titular señala a turistas se adelantan a planes para la apertura de las playas. Autoridades, hoteleros y comerciantes aceleran los preparativos para recibir visitas en los balnearios desde este miércoles. El COE aún no define las playas que abrirán. Pese a esto, ya había turistas en los balnearios del país. Por otro lado, restricciones no se cumplen en el sector rural. Las fiestas, los deportes en canchas barriales, el consumo de licor persisten en distintas parroquias del país y sobre todo en Quito, según señala diario El Comercio. También nos dice, a propósito del COVID-19, los chicos podrían llevar a sus familiares el virus. Precisamente ha sido un tema muy pronunciado, muy comentado en las redes sociales acerca de la posibilidad de reiniciar las clases presenciales y esto sería, según algunas personas y padres de familia, un foco infeccioso. Y también el diario El Comercio recoge la noticia de la suspensión de 4 movimientos que quedó sin efecto. Lo mismo nos señala en su portada online Diario Expreso, que señala que el Tribunal Contencioso Electoral dejó sin efecto la suspensión de Fuerza Compromiso Social y otros 3 movimientos. Así también señala que el relajamiento de las medidas de la playa preocupa a los habitantes que trabajan y viven en estos balnearios. Y en otros temas, nos dice Santiago Cuesta, ex consejero presidencial, fue citado para el martes a dar su versión frente al caso de Daniel Mendoza, que se investiga por corrupción. Y finalmente, un comité de ética para controlar a los asambleístas, también señala Diario Expreso. De esa manera, cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos, cerramos la lectura de los principales titulares de circulación nacional. Estimado sociólogo, no sé si compartimos en este momento precisamente el llamado frente al COVID-19 que ha hecho la alcaldesa, sociólogo. ¿Cómo no? Claro. Perfecto, vamos a dar lectura a un comunicado importante y que hay que tener toda la atención para recibirlo. El Comité Especial de Emergencia exhorta a mantener medidas anti-COVID-19. El Comité Especial de Emergencia por Coronavirus en Guayaquil exhorta a la ciudadanía a mantener sus medidas de protección y distanciamiento social, porque a pesar de la buena recuperación que ha tenido la urbe, la emergencia sanitaria sigue presente y genera contagios permanentemente. En días se han detectado nuevos casos, especialmente en población joven que ha asistido a fiestas y reuniones. Tanto se han detectado en un edificio en Salinas, otro en San Borondón, también en Punta Blanca, matrimonios y también se han detectado eventos similares en Cerecita. En todos hubo mucho más de 25 personas y muchas de ellas sin mascarilla ni distanciamiento social. Casos que afortunadamente no se han agravado, pero en los que existe el riesgo latente de que se multipliquen los contagios entre familiares y allegados. El Comité Especial de Emergencia apela a la solidaridad de los padres de familia guayaquileños que no pueden seguir permitiendo que se pierdan más vidas y más empleos como consecuencias de la pandemia, ni tampoco que se tenga que volver al semáforo en rojo. Todo aquello por no aplicar adecuadamente medidas simples de cuidado, como el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y lavarse las manos constantemente, que evitaría que se afecte ellos mismos y sus seres queridos. Además, exhorta el comité a las autoridades a insistir en sus controles al toque de queda y restricciones de circulación y reuniones que ha dictado el COE Nacional para cuidarnos, como Guayaquil, que permanece en semáforo amarillo. No deben aflojarse las medidas de bioseguridad ni los controles policiales. Guayaquil vivió con horror lo que significó la arremetida del COVID-19 entre marzo y abril pasado. No permitamos que esto vuelva a pasar, señala el Comité de Operaciones. 6 de la mañana con 41 minutos, estimado sociólogo. Muchas gracias, Teresa. Realmente es muy preocupante que el tema de la corrupción sea aquel que domina la agenda del debate en el país.
Y en estos últimos tiempos, con motivo de todas estas investigaciones que se realizan por los temas de la corrupción, he visto columnas de editorialistas, generadores de opinión, he leído, que a veces el título me parece exagerado. Cuando lo leía, algunos hablaban de un Estado fallido, otro de una agonía de la República, otros un callejón sin salida, y así sucesivamente. Como se puede ver, eran titulares o son titulares de esas columnas apocalípticos. Pero efectivamente, la corrupción ha generado en nuestro país un Estado delincuente. Y no es que caigo en la exageración, porque a través de los gobiernos se han articulado estructuras delincuenciales que han adecuado la institucionalidad que sea permisiva y discrecional, sobre lo cual se instauró la pedagogía de la corrupción. ¿Y quiénes son los maestros? Son aquellos que están enquistados en las más altas esferas del poder. Desde el presidente, vicepresidente, ministros, funcionarios de otros gobiernos, que hoy están procesados y condenados por actos reñidos con la ética y la moral pública. La cultura de la corrupción es la industria que más prospera en el país. Esta se manifiesta en el desacato a las leyes y el irrespeto a las autoridades, el atraco a los fondos públicos, el endeudamiento, también es parte de la corrupción. Pero fíjense, amigos radioescuchas, las elecciones de representantes, presidentes, asambleístas y otros funcionarios de control y de justicia, muchos de ellos fueron promocionados y elegidos con dinero de la corrupción. Y esto no me lo estoy inventando. Esto está en el menú diario que se investiga sobre los dineros que se han puesto para campañas políticas que vienen desde la extorsión, del chantaje, del contrato público entregados a empresas constructoras a través de la inversión pública. Hoy tenemos los ecuatorianos la oportunidad de cara a las elecciones de febrero de elegir a representantes, hombres y mujeres, que exhiban fundamentalmente valores, principios éticos, morales, cívicos, y que también expongan una propuesta de gobierno que recoja el sentir de todas las sensibilidades sociales del país y que demuestren que se puede salir de la crisis administrando bien los sagrados recursos del Estado y no robándoselos, ni sirviéndose del mandato popular. Aquí en el país se han realizado proclamas del diálogo social. Y cuando hay un encuentro con todos los actores, lamentablemente se encuentran para verificar sus diferencias y no sus coincidencias. Y ahí está uno de los grandes problemas por los que atraviesa el país. Que la crisis económica, que ha sido generada en gran medida por actores prominentes en lo político, en lo económico y en la representación popular de dignidades. El pueblo ha tenido que asumirla, pagar la crisis sin ser beneficiario. Pero hasta hoy no vemos una acción concertada de todas estas sensibilidades o de estas gremialidades
que realmente permitan percibir que los ciudadanos, que percibir o que le permitan a los ciudadanos percibir que estamos en la vía concertada para superar la crisis. Esperemos que esto pueda darse. Esperemos y aspiramos que exista una iniciativa de convocatoria a ese diálogo social que trabaje en una agenda que permita presentarle a los ecuatorianos una acción que esto pueda darse para superar la crisis. Alcides. Sí, Stalin. La verdad es que muchos dicen que cada vez que uno lee algo relacionado con la corrupción, ya nadie se sorprende. Nadie se sorprende porque ya es rutinaria. Ya la lectura, las denuncias, la gente dice otro más, otro pillo más, otro corrupto más. Pero hay que seguir insistiendo en recordar a la gente los corruptores o los corruptos. Hoy en el diario El Comercio hay una nota que me ha dejado perplejo. La confesión ante la fiscalía de un constructor manavita, de ese que se iba a hacer cargo de la fallida construcción de del hospital de Pedernales. Él confesó en la fiscalía que ha pagado $1.600.000 por apoyos políticos y habla de minucias. Este señor José Vélez, por ejemplo, él dice que le ha pagado por apoyo político a una comisión, que le ha pagado a un abogado, que le ha pagado a un director municipal, que ha hecho regalos a un municipio, o sea, cosas pequeñas, pero al final habla de que ha pagado, y ese es el monto mayor del $1.600.000, el monto mayor dice, la transacción más alta es de $460.000 y se indica que es para asambleístas. Mire usted cómo poquito a poco se van revelando los actos de corrupción. Entonces la gente dice, ya pues, no solamente es importante delatar, denunciar, revelar, ejecuten, sancionen, penalicen. ¿Y a quién le corresponde eso? A la gente. Perfecto. Claro que a la gente, pero también le corresponde a la autoridad, pues tal. Efectivamente, aspiramos una justicia independiente. Por cierto, esa justicia va a cometer errores, pero no debe subordinarse a la estructura y vida política, porque es ahí donde se genera todo el contubernio, la política pública y la política en general. Sociólogo ya está con nosotros cuando son las 6 de la mañana con 49 minutos. Tenemos en la línea a nuestra primera invitada, es la doctora Doris Salvatierra, es médica del Hospital Universitario y con ella vamos a hablar sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Doctora, es un placer saludarlo. Me acompaña Alcides Montilla y Teresa Merchán. Y le voy a dar el paso a Teresa Merchán, nuestra compañera madre, que poco tiempo, creo que todavía aún está en proceso de lactancia con su niño, para que un poco escudriñe, conozca qué es lo que se está desarrollando, se desarrolla y qué previsiones deberíamos tomar en tema de la lactancia materna. Teresa. Claro que sí, doctora. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros compartiendo información sobre este importante tema. Y quisiera empezar en este momento que estamos en pandemia. ¿Qué tanta relevancia toma el tema de la lactancia materna? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos, gracias por la invitación. Es un tema muy importante y sobre todo, como ustedes bien lo comunican, estamos ante una crisis sanitaria, la pandemia, donde nosotros tenemos que reforzar la parte inmunológica del ser humano. Y el ser humano comienza desde su nacimiento, desde su formación, obviamente la alimentación exógena prácticamente desde su nacimiento. Y no hay mejor alimento para un bebé, para un recién nacido, que la leche materna. Esta semana y durante el mes de agosto, el Ministerio de Salud Pública, todos los hospitales, el Ministerio de Salud Pública, estamos siempre forjando, estimulando
a la lactancia materna, no solo por la semana de lactancia materna, durante todo el año, pues es nuestra política de ayudar a la madre y al recién nacido a tomar la mejor decisión en cuanto a la alimentación del niño, prevenir desnutrición con estos recién nacidos. Están en una campaña permanente, pero precisamente quería preguntarle, supongamos en esta situación de la pandemia, si una madre llegara a contagiarse de COVID-19, ¿es pertinente, es recomendable que siga dando de lactar a su bebé? ¿Cómo se maneja en este caso probable? Bueno, hay etapas y hay clínica para poder nosotros examinar la madre. Si la madre está en condiciones muy delicadas, todos conocemos la clínica que se presenta esta enfermedad, tos, distrés respiratorio, fiebre, puede deteriorarse y pues necesitar una unidad de cuidados intensivos. Si la madre está en condiciones estables digo que puede respirar mejor, está clínicamente consciente y tiene su bebé, no tiene por qué ser separada de su recién nacido. Al contrario, nosotros como personal de salud tenemos que unir a este binomio madre e hijo, sabiendo que la alimentación de la primera leche que tiene la madre, que es el calostro, va a reforzar la parte inmunológica del recién nacido. La madre tiene que tomar muchas medidas de control sanitario, como por ejemplo un buen lavado de manos, un lavado de pecho, tiene que utilizar mascarilla, no es necesario utilizar una N95, una mascarilla quirúrgica está bien, y prender su bebito al pecho, que su bebé tome la lactancia materna, tome la primera leche, que va a ser como una vacuna en su recién nacido. Ya, perfecto. Entonces, lo recomendable es mantener la lactancia materna pese a que haya un posible contagio, ¿no? Ahora, doctora, ¿por qué la leche materna es mejor, es más recomendable que la leche artificial? La leche materna tiene todos los componentes necesarios para la alimentación exclusiva en el recién nacido durante los primeros 6 meses. Tiene la cantidad de agua necesaria, la cantidad de macronutrientes como son proteínas, hidratos de carbono y grasas esenciales que van a mejorar la parte neurológica, la parte del cerebro, la parte del neurodesarrollo del recién nacido. E inclusive, después de los 6 meses, es recomendable seguir con la lactancia materna y una alimentación complementaria que tiene que ser prácticamente supervisada por el pediatra, pero no hay mejor alimento que la lactancia materna. No solo tiene los poderes para nutrirlo, sino la parte inmunológica. Las inmunoglobulinas que presenta la leche materna desde su inicio van a proteger al bebé sobre enfermedades básicas, enfermedades muy frecuentes, como son enfermedades gastrointestinales, como diarrea, estreñimiento, enfermedades dermatológicas como la piel, lesiones como dermatitis atópica, lesiones en la pielcita, granitos, para que nos entiendan bien las manitas, lesiones o enfermedades respiratorias como bronconeumonías, como neumonías. Prácticamente la leche materna, a más de la alimentación, es una protección inmunológica para nuestros niños. Y para la madre, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios para el niño son a corto plazo, como se los indiqué, pero a largo plazo hay muchos estudios que indican que estos niños van a ser personas o adultos de mejores condiciones clínicas, van a prevenir el síndrome metabólico, van a prevenir enfermedades cerebrovasculares y enfermedades de hipertensión arterial. Es importantísimo porque vemos hoy en día que nuestros adultos jóvenes tienen enfermedades metabólicas, enfermedades de hipertensión. Sin embargo, en la madre, el beneficio que tiene, primero, ayuda a una recuperación postparto de la manera más rápida, ayuda a que su útero involucione y prácticamente elimine loquios o pequeños sangraditos que tiene la madre luego del parto. Esto es mucho más rápido, menos doloroso,
la afectividad y la parte psicológica de la madre alimentando a su recién nacido y sobre todo el ahorro. En esta época sabemos que la economía es un papel fundamental. Esta leche al bebé no le cuesta, la tiene en el momento que la necesite, en la cantidad que necesite, a la temperatura que necesite y sobre todo la mejor higiene, no es manipulada. Claro. Doctora, usted acaba de describir una serie de beneficios, tanto en lo económico como también en la salud, la prevención de diabetes, que es una de las enfermedades más comunes y que genera más gastos, incluso al sistema público. ¿De qué manera el Estado está promoviendo la lactancia materna precisamente como una inversión que genera salud y con esto ahorros también para el Estado? ¿Cómo se está promoviendo? Incluso a nivel privado, y le digo por mi experiencia como mamá y de otras personas que están también pasando por esta etapa, todavía a nivel privado y a nivel público hay médicos que recomiendan, que dicen, dele esta leche de tal marca. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se sigue insistiendo entre los personal médico en dar leche artificial? Bueno, nivel público, el Ministerio de Salud Pública, el Estado ecuatoriano está esmerado en dar la mejor alimentación para nuestros niños. Y de hecho, nosotros tenemos políticas bien instauradas en cada una de nuestras unidades, como la ESAMIN. Prácticamente el médico tiene que trabajar con la madre desde el embarazo, desde el control del embarazo. Vamos guiando a nuestra madre y vamos indicándole sobre los beneficios de la lactancia materna. Una vez que la madre se produce su parto, nosotros tenemos que colocar a su bebé en el pecho de la madre, hacer lo que llamamos apego precoz. Esto fomenta un vínculo entre la madre y el niño y está demostrado que prácticamente estas mujeres que tienen el apego precoz promueven y dan lactancia mucho más tiempo. En la sala de alojamiento conjunto debe seguir este vínculo, debe seguir fomentándose. A la madre debemos seguir recordándole cuáles son los beneficios, tanto para el niño como para la madre y para la familia, en cuanto a la lactancia materna. Nosotros en la parte privada también lo hacemos. Como pediatras, como neonatólogos, nosotros conocemos la mejor alimentación para este bebé. Tenemos que indicarle a la madre. Hay ciertas restricciones, como en programas que también tenemos el Ministerio de Salud Pública, que es de pediatría. Es la única manera donde nosotros podemos tratar de suplementar a un bebé. Sin embargo, también lo hacemos mediante un control estricto, porque somos nosotros quienes llevamos este programa y alimentamos al niño con consejos a la madre. Una vez que ya el niño pueda tener una alimentación complementaria, pues tratamos de que el niño tenga una alimentación acorde para su crecimiento y su desarrollo, más pues todas las medidas de control que tiene que darse en nuestro hospital como Ministerio de Salud Pública. Doctora, ¿y dónde las personas pueden informarse acerca de cómo promover la lactancia materna, sobre todo en este mes que se celebra la Semana Mundial de la Lactancia? Tenemos en nuestro hospital y en todos los hospitales de la República y privada, se están haciendo casas abiertas, se está dando mucho más motivación. Yo les invito en nuestro hospital, el hospital universitario, también se está realizando casas abiertas, en las salas se están realizando concursos para poder promover la lactancia materna. Lo hacemos siempre, ¿no? Pero ahora se lo está haciendo mucho más. Se está haciendo lo que es, promoviendo lo que indica la OMS, la UNICEF, en esta semana de lactancia materna. No lo hacemos solo en la semana de lactancia materna. Este mes de agosto, todo el mes vamos a trabajar con esto. Es más, nosotros en nuestro hospital contamos con uno de los bancos de leche muy bien equipado, con personal médico capacitado, que si alguna madre que nos escucha tiene alguna duda sobre lactancia, tiene alguna duda sobre las mamas que están muy urgentes, dolorosas, con todo gusto puede venir a nuestro hospital, donde prácticamente tenemos consejos para ella, podemos ayudarla con extracción
traer a su recién nacido y tenemos todo el apoyo que la madre requiere para seguir fomentando la lactancia materna. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Doris Salvatierra del Hospital Universitario, por haber estado junto a nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes. 7 de la mañana con 1 minuto, estimado licenciado y sociólogo. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero antes queremos compartir con ustedes, estimados oyentes, también una información que nos llega desde la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC, que ya recibió 3 ofertas para la ejecución de obras de alcantarillado sanitario pertenecientes al proyecto Sistema 3, fase 2. Estos proyectos serán financiados mediante un convenio de crédito por 84 millones de dólares suscrito entre la Agencia Francesa de Desarrollo y EMAPAC. Una de las ofertas corresponde a la licitación para la construcción de redes de las zonas 7, 10 y 11 del alcantarillado sanitario del Sistema 3, fase 2, obra que beneficiará a 43,000 habitantes de varias cooperativas populares en el noreste de la ciudad, con un monto referencial de más de 19 millones de dólares. Además, se receptaron ofertas para la construcción de redes de las zonas 16 y 17 de alcantarillado sanitario del Sistema 3, fase 2, que incluyen 3.164 conexiones intradomiciliarias y beneficiará a 16,000 habitantes de cooperativas del noreste de Guayaquil. Estas 2 obras mejoran la calidad de vida de un total de 59,000 habitantes del noreste de la ciudad, que recibirán conectividad en alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en las cooperativas Valerio Estacio, Casa de Tigre y Flor de Bastión. Se recibieron además propuestas técnicas presentadas por los consultores integrantes de la lista corta seleccionada para la fiscalización de la construcción de las redes de las zonas 7, 8, 9, 10 y 11 de alcantarillado sanitario de la fase 3 y fase 2. Importante información que demuestra la transparencia con la que está actuando la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de Guayaquil. 7 y 3 de la mañana, nos vamos a una pausa y regresamos con más de su programa Sin Amarres. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. A partir de ahora, todos tus trámites con Interagua deberás realizarlos por medio de la aplicación móvil de Interagua, que puedes descargar para Android o iOS llamando al 134 del call center o en la página web www.interagua.com.es. Si requieres atención presencial en agencias, deberás agendar tu cita de forma previa para que acudas a la hora que te corresponda y no tengas que esperar ni hacer filas. También puedes programar una videollamada y recibir atención personalizada desde la comodidad y seguridad de tu hogar. Recuerda, tus trámites ahora son en línea, o si prefieres, agenda tu cita presencial en la aplicación móvil de Interagua llamando al 134 opción 4 o en la página web www.interagua.com.es. Interagua, siempre contigo. Esto aún no se termina. No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo. Y yo sí quiero que me vea por primera vez. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil. Guayaquil, a diferencia de otras ciudades, es la primera en avanzar en el tratamiento de aguas residuales, con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 macroplantas. En la perimetral, Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur, Planta Las Esclusas, con un avance del 60%, estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 73.25%, operativa en el 2021. Los Merinos, en el norte, en proceso de contratación, prevista a iniciar en el primer trimestre del 2021. Con una inversión de 457 millones de dólares, estas macroplantas de aguas residuales optimizarán el tratamiento para el procesamiento de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes con un Guayaquil con bienestar creciente.
socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 7 minutos. A esta hora queremos dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Es Marcelo Larrea, periodista, escritor y activista, con quien dialogaremos sobre la presencia de la flota pesquera china cerca de Galápagos. Estimado sociólogo. Abordaremos con Marcelo Larrea, a quien nos saludamos. Stalin Poveda le saluda, Alcides Montilla me acompaña también en esta mesa de diálogo y Teresa Brechán. Algunos temas, y quiero empezar saludándolo a nuestro invitado y plantearle esto que es fundamental, mirar el escenario y el espacio que tiene el periodismo, ¿no? Y las libertades de expresión, fundamentalmente de comunicación, en este escenario que vive el país. Pero quiero referirme a un segmento del periodismo que es el periodismo investigativo. ¿Cuál es el espacio que usted le otorga en un análisis de cómo sus investigaciones han impactado significativamente, ahí sí, en esta lucha contra la corrupción, sobre temas que tienen que ver con saqueo de fondos públicos, abuso de poder, degradación del medio ambiente y escándalos en temas de salud, este último que está siendo investigado? Antes, el periodismo investigativo en el gobierno anterior fue perseguido. Ahora resulta que el periodismo investigativo ha puesto en la mesa del debate, de la discusión, a través de la investigación, todos estos temas y actos de corrupción por parte de aquellos que antes lo persiguieron. Hoy están unos detenidos y otros encausados en acusaciones que tienen que ver con actos reñidos con la ética y la moral pública. Marcelo, buenos días y bienvenido. Buenos días, Stalin. Muy grato para mí estar con ustedes y con Radio Atalaje y su distinguida audiencia. El periodismo es el mecanismo, el instrumento que la sociedad moderna construyó a partir de la revolución de la imprenta para poder generar un medio de reflexión colectiva y de conocimiento colectivo de la sociedad. En nuestra historia ha jugado un papel fundamental. No habría existido el 10 de agosto de 1809 sin primicias la cultura de Eugenio Espejo. Y a lo largo de la historia el periodismo ecuatoriano ha escrito páginas notables. No fue el caso en Watergate el primero en derribar un gobierno, como cuando estalló el conflicto de la denuncia en Estados Unidos por las manipulaciones del señor Nixon al régimen político que ocasionaron su salida del poder. Fue precisamente en el Ecuador que el periodismo pasó también una página notable, cuando el caso de la bandera, de la venta de la bandera del Ecuador para la venta de un buque en el conflicto sino-británico, allá por fines del siglo XIX, que además encendió el camino a la victoria de la Revolución Armada. El periodo de la década precedente del Correazo fue un periodo muy amargo para el periodismo ecuatoriano, con la pretensión de instituir la censura, hacer una réplica de la ley de prensa del dictador Franco en España y maniatar al periodismo ecuatoriano. Sus consecuencias están a la vista. Por todo lado están conflictos de corrupción y gravísimas lesiones al país, incluso como la que estamos sufriendo ahora respecto a las consecuencias de la adhesión a la CONDEMAR y la mutilación territorial de nuestra mar en más de 1 millón de kilómetros cuadrados, que ha ocasionado precisamente la presencia de la flota china en las inmediaciones de la Reserva Marina de Galápagos. Estos temas
tienen que ser evidentemente ventilados públicamente, y no hay mejor recurso para la sociedad que la investigación y el conocimiento de sus problemas. Por lo tanto, todo el trabajo del periodismo investigativo tiene una enorme trascendencia en la evolución de la sociedad actual. Ahora, con la revolución de las telecomunicaciones y la multiplicación de las posibilidades de expresión y la ampliación de las mismas, adquiere aún más relevancia. Es sin duda un insumo clave para que la sociedad pueda desenvolverse con transparencia y garantizar que la gestión pública, también la gestión privada, tengan lugar con transparencia. Por eso, las acciones que se han anunciado, que se han denunciado respecto a la réplica de mecanismos persecutorios adoptados por el correísmo para encubrir o impedir el desarrollo del periodismo investigativo, carecen de todo sentido y deben ser enérgicamente condenadas. Perfecto, verdad, Marcelo. Yo quiero echar una mirada de su experiencia, de su expertise al escenario electoral. En medio de esta pandemia y con una debilitada institucionalidad cuestionada, como la representación y tutelaje del pronunciamiento del pueblo ecuatoriano de cara a las elecciones en febrero del 2021. ¿Qué percibe usted respecto a este proceso electoral? ¿Habrá una oportunidad para lograr de alguna manera, por un lado, un empoderamiento de la ciudadanía de que debe elegir a su representante, tomando en cuenta ciertos valores de la política, del comportamiento social, de la conducta humana, o también esperamos alguna posibilidad de que haya concertación en los actores políticos que planteen un proyecto de identidad nacional o una agenda de gobierno para superar la profunda crisis que vive el país? Bueno, este es un escenario electoral complejo que se desenvuelve además en medio de la pandemia en curso y evidentemente pone en interrogante todo lo que es el sistema electoral ecuatoriano. Hay que recordar que este sistema nació también con la última dictadura militar que instituyó la propiedad privada de los partidos políticos por los dueños de los partidos y ha conducido a la representación política de la sociedad ecuatoriana realmente a una alcantarilla. En estas circunstancias, la necesidad de un cambio profundo es absolutamente imperativa. Esperemos que el escenario electoral se configure abriendo las puertas a que estas perspectivas necesarias de cambio profundo en la sociedad ecuatoriana se puedan expresar en las elecciones de febrero del próximo año. Lo otro sería un reciclaje de la vieja lógica de la partidocracia y de la correacracia que la intensificó en extremo, con consecuencias gravísimas para el país, porque nos generaría una crisis política que puede desencadenar una situación imprevisible de confrontación económica y social en el Ecuador. Es necesario, en consecuencia, abrir un paréntesis y trabajar. Ojalá esto sea posible, los días que quedan son muy cortos, para que el Ecuador pueda tener una alternativa democrática comprometida con una transformación real del régimen político que garantice los derechos legítimos de la ciudadanía y del pueblo a expresarse políticamente, que contribuya a superar esa usurpación y privatización de los derechos políticos que quedaron en manos de los dueños de los partidos y que obligue al Tribunal, al Consejo Nacional Electoral, a actuar con transparencia. Es inadmisible que se pueda elegir un presidente de la República y una Asamblea Nacional de conformidad a quienes manipulan los sistemas informáticos del CNE y no de conformidad a la voluntad soberana del pueblo. Estos problemas están a la vista y se van a manifestar posiblemente en una gran dispersión electoral y los electores tendrán que juzgar con prudencia y serenidad su voluntad por quién votar. Como dijo usted, Stalin, es sumamente importante que se evalúen la calidad de los candidatos, de sus programas y de sus sentidos para que el proceso electoral del próximo año no sea un desastre electoral. ¿De quién esperamos esta profunda reforma estructural a nivel de todo lo que significa la normativa en el proceso electoral? Pareciera ser que todos los candidatos que hoy han proliferado por docenas y todos los movimientos que se han creado, que es impresionante, 238 movimientos,
Pareciera ser que por allí están muy cómodos con este sistema, con esta normativa que anteriormente cuestionaron, pero que nunca hicieron nada por un cambio profundo y una reestructuración de lo que usted dice, de esa normativa democrática que garantice ese derecho del pueblo ecuatoriano, de la soberanía del pueblo ecuatoriano. Pareciera ser que van con la misma estructura que antes condenaron, están muy cómodos. Bueno, es obvio que aquellos sectores que quedan de la partidocracia, que son muy pocos los sobrevivientes, se sentirán muy cómodos y que el producto de ese régimen ha generado esta gran dispersión. Tenemos más de 200 organizaciones políticas en el país. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la política dejó de ser el escenario del debate ideológico, conceptual, estratégico sobre el destino de la sociedad ecuatoriana y pasó a ser simplemente la construcción de tiendas electoreras para el asalto del poder público. ¿Con qué fines? Con fines que ya son de dominio público, son fines de carácter delictivo. Quien ejerce el poder político tiene una gran capacidad de manipular los recursos públicos en función de sus necesidades particulares y de espaldas a las necesidades de la sociedad ecuatoriana. Porque aquí mismo ha sufrido las consecuencias de esta lógica, en lo que fue el fallecimiento del prefecto del Guayas, en medio de un escándalo de corrupción inenarrable e inadmisible. Y creo que un suceso de esta naturaleza debe convocar a la reflexión seria de todos los ecuatorianos respecto al colapso de este sistema de representación política. La política no puede ser la asociación para captar determinadas dignidades en función del reparto en hospitales, de la compra y venta de votos en la Asamblea Nacional, de la administración del presupuesto del Estado como si fuese propiedad privada de quien temporalmente lo tutela. Por eso se requiere una transformación muy profunda. En ese sentido, estamos al borde de cumplir los 100 años de la Revolución Juliana. Y hay que recordar que esa revolución, cuyas consecuencias fueron extraordinariamente importantes en el siglo XX, tiene que ser rescatada. Ahí se establecieron mecanismos de control de la administración de los recursos públicos con la creación de la Contraloría General del Estado, de la gestión de los recursos privados con la Superintendencia de Bancos y Compañías. La Superintendencia de Bancos fue pensada, diseñada y producida por esa revolución, precisamente para impedir que las oligarquías bancarias manipulen el dinero, devalúen las monedas, extorsionen al aparato productivo, impidan la vida de los ecuatorianos, no en función de que sea un instrumento anexo de la gestión de los bancos, como lamentablemente ocurre ahora. De manera que el Ecuador está frente a la necesidad de cambios profundos. Si hay una tendencia política en la zona electoral que los plantee, este será el camino y electoralmente se podrán resolver estas contradicciones dolorosas que la sociedad ecuatoriana vive ahora. Pero si no existe, lo que tendremos es la elección de un gobierno que replique lo que ya estamos absolutamente agotados, la mayoría absoluta también de los ecuatorianos, respecto a la manipulación delictiva del poder político, y el Ecuador se transformará naturalmente en una olla de presión que explotará a cualquier momento. Perfecto. Si el Ecuador está en una olla de presión que puede explotar en cualquier momento, el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos podrían de alguna manera abrir esta válvula para que esta presión salga cuando vayan frente a las urnas y puedan tener la posibilidad no de votar, sino de elegir, de revisar las propuestas de cada uno de los candidatos, que su representante y ese otorgamiento de esa soberanía recaiga sobre quien verdaderamente lo merece. Activistas políticos, candidatos que devengan de una experiencia cívica, de un valor ético, moral, y que realmente contribuyan a través de un programa de gobierno, no a un planteamiento de solución de la crisis que vive el país. Esto sería una buena oportunidad. Esa es una oportunidad para que esto ocurra, ¿no? Lamentablemente el margen de actores se reduce al número de partidos y en realidad los partidos se han reducido en su gran mayoría a este tipo de mecanismos oportunistas de participación electoral. Pero siempre lo último que hay que esperar es que se abra un camino y una esperanza. Quedan muy pocos días para que quienes están en los partidos puedan atender iniciativas de esta naturaleza. La Comisión Nacional Cívica Anticorrupción ha planteado convocando a una
acción comprometida seriamente contra la corrupción. Esperemos que tenga resultados positivos. Y claro, las distintas tendencias políticas están evaluando tanto sus programas como sus perspectivas. Pero si estas elecciones son tratadas con la misma lógica del electoralismo que lamentablemente ha degenerado la actividad política en el país, tendremos un escenario realmente lamentable en las próximas elecciones. Estamos dialogando con Alfredo Larrea. Va a continuar esta importante entrevista el periodista Alcides Montilla. Gracias, Stalin. Saludamos al colega Marcelo Larrea y para preguntarle, cambiando de tema, ¿verdad? Pero también tocando otro de muy importante decisión que deban de tomarse en los próximos días, el tema del enfrentamiento, podríamos decirlo así, o el conflicto marítimo entre nosotros, aquí en el Ecuador, con una flota de barcos pesqueros de China. ¿Cuál sería la solución? ¿El diálogo, la diplomacia, el dirimir en lo legal, en las leyes nacionales e internacionales, en el tema del Convebar? ¿Cuál es su propuesta, don Marcelo? Bueno, este tema, como todos los temas, tiene que ser enfocado desde el punto de vista de la comprensión de su raíz y de su origen. En este caso, la presencia continua de la flota china, no solamente en estos meses del año, que ya desde el 2017 ha podido hacer pública, sino durante 4 incursiones que realizan al año con operaciones similares, generalmente en mayor envergadura inclusive, obedecen a la adhesión del Ecuador a la Convemar. La causa de esta movilización gigantesca de estas flotas pesqueras de China y de otros países tiene su origen en la decisión del presidente Correa de adherirse a la Convemar. ¿Por qué? Porque al adherirse a la Convemar, el Ecuador renunció a su soberanía territorial sobre 188 millas de mar. El Ecuador perdió 1.064.000 kilómetros cuadrados de mar. Permitió que su mar histórico se reduzca a un irrisorio mar de apenas 12 millas de mar, que suma en totalidad algo más de 60.000 kilómetros cuadrados de mar. Esta es la mayor mutilación territorial que ha sufrido el Ecuador desde 1830 hasta la fecha. Y lamentablemente esto se ha mantenido oculto sin observar la trascendencia de lo que significa este evento. Pero ahora la presencia de la flota china lo que revela precisamente son las consecuencias de la adhesión a la Convemar. El año 2012, fui invitado por la Asamblea Nacional, por un grupo de legisladores al pleno de la Asamblea, y denuncié que si el Ecuador se adhería a la Convemar, iba a ocurrir lo que está ocurriendo, que nuestras aguas territoriales se transformarían en el escenario de una batalla campal entre las flotas pesqueras, las gigantescas flotas pesqueras internacionales disputando nuestra pesca. ¿Por qué? Porque el mar del Ecuador es uno de los mares más importantes del mundo, es el mar del centro del mundo. En nuestro mar convergen las corrientes de Humboldt que vienen desde el sur, la corriente del Niño que baja del norte, la corriente del centro del mundo, conocida como la corriente de Cromwell, que debería llamarse corriente de Quito precisamente porque es la corriente del centro del mundo. Y su convergencia genera que nosotros tengamos el Yasuní de los mares. Con esto quiero decir que tengamos el mar que tiene la mayor diversidad biológica del planeta, que tiene la mayor cantidad de producción de especies marinas, y en consecuencia es un mar muy atractivo para quienes hacen negocios con la pesca. Y esto nos llevó en la década 60 a la Guerra del Atún, cuando la Marina, actuando heroicamente, de forma patriótica, detuvo a 154 buques estadounidenses pescando en nuestras aguas territoriales. Cuando la diplomacia ecuatoriana, obrando en defensa y protegida por el Tratado del Pacífico, pudo derrotar en los organismos internacionales de Estados Unidos y obtener que este país, la más grande potencia del mundo de la época, indemnice al Ecuador por los daños ocasionados por estas embarcaciones. Marcelo, de manera que hay una historia heroica en nuestro mar territorial que no la podemos olvidar. Marcelo, se habla de la unificación, o mejor dicho, de la extensión de la plataforma continental, ¿verdad? Y la insular, de 200 a 300 millas. ¿Qué opina? Ese es el argumento con el que me respondió Correa
a mi reclamo de que la adhesión a la CONVEMAR implicaba la mutilación de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Y ese argumento carece completamente de sentido, por dos cosas que son elementales. Primero, las Islas Galápagos son islas, no son un continente. Reclamar plataforma continental para unas islas es obvio que carece completamente de sentido. En segundo lugar, la plataforma continental de nuestra ribera continental al Océano Pacífico es de apenas de 30 millas, de manera que pueden invertir decenas de millones de dólares o miles de millones de dólares o todo el oro del mundo, y la plataforma continental no va a crecer a 350 millas. Y si nos otorgan, no soberanía, sino nos otorgan derechos de plataforma continental en una legislación torcida y retorcida y fraudulenta como la de la CONVEMAR, lo que nos están otorgando es simplemente derechos para la investigación, la exploración y la explotación, en un concepto retorcido existente en la CONVEMAR, que es el de soberanía limitada. Y esto explica el fraude de la CONVEMAR. Ningún convenio internacional puede manipular los conceptos jurídicos de forma tan dolosa como lo hace la CONVEMAR. La soberanía es absoluta o no es soberanía. La soberanía no tiene límites. Y la CONVEMAR se da el lujo de crear este concepto retorcido de la soberanía limitada. El sueño y el cuento de la plataforma continental carece completamente de sentido. Muy bien, Marcelo, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. 7 de la mañana, 28 minutos. Lamentablemente no nos queda más tiempo. Estuvimos dialogando con Marcelo Larrea, periodista, escritor y activista político. Estimado Stalin. Gracias, Alcides, gracias por la atención en este contacto telefónico. Se nos ha terminado el tiempo. Mañana más invitados, más análisis, más temas para el debate y para generar opinión, pensamiento y preocupación en cada uno de los ecuatorianos. La preocupación de pensar cómo resolvemos esta situación de crisis que vive el país. Gracias por haber estado. Así es. Nos despedimos y nos escuchamos nuevamente el día de mañana. Los dejamos con Fernando Aguayo Vivo. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC traen buenas noticias para la reactivación de los sectores más vulnerables de la ciudad. Se subsidiarán las planillas de agua potable correspondientes a marzo y abril a 211,000 usuarios que hayan consumido hasta 15 metros cúbicos de agua potable por mes. Dentro de estos valores se incluyen las tasas de alcantarillado, contribución especial de mejoras y la de recolección de basura. Con esta medida solidaria se beneficiará al 40% de la población. Es decir, más de 1 millón de habitantes de escasos recursos. Este subsidio no solo llegará a los hogares, también serán beneficiados a cerca de 18,000 locales comerciales que tengan consumos de agua potable dentro de este rango. Porque Guayaquil, la Alcaldía y EMAPAC no se detienen. Esto no ha pasado, no se confíen. Hay muchas personas que ya se están reuniendo y no respetan el distanciamiento.